A lo largo de este video hablaremos un poco acerca de Croacia, su desempeño en el fútbol y el detrás de cómo sorprendió al mundo. En el siglo XX, el mapa mundial sufrió muchos cambios en cuanto a las fronteras nacionales, estados independientes y soberanos. Esto se debe gracias a las dinastías e imperios coloniales. Para entender un poco mejor el cambio estructural de ciertas naciones, se debe entender el contexto histórico, político y social en el que se vivía. La Segunda Guerra Mundial fue el evento que determinó la capacidad de destrucción del hombre. Años de violencia constante entre países, genocidios e intolerancia racial fueron algunos de los factores presentes que fueron dando pauta a otras repercusiones mundiales, cuyo impacto han determinado el camino de la historia. La Guerra Fría fue la continuación del periodo posguerra. Existían tensiones entre países que dividieron prácticamente al mundo en dos bandos. Había rivalidad y malas decisiones políticas que dejaron cierto pánico y secuelas que siguen afectando al mundo. Entre ellas está la disolución de Yugoslavia a finales del siglo XX. En los años 1990, Yugoslavia era el único país socialista, con 6 repúblicas en su interior, 3 tipos de religiones, lenguajes y diversos grupos étnicos coexistiendo entre sí. Cada una de las regiones se caracterizaba por alguna fortaleza. Por ejemplo, en el caso de Eslovenia, con su industria altamente desarrollada, Macedonia, con poder cultural y agrícola, Bosnia y Montenegro, con ganadería y agricultura, Serbia, siendo la capital, teniendo poder político, y Croacia, con potencial en el turismo y control del comercio al colindar con el mar. Sin embargo, cada una de estas naciones se fue independizando, unas pacíficamente y otras declarando la guerra, generando incluso de los peores genocidios conocidos desde la Segunda Guerra Mundial, tensiones entre grupos étnicos religiosos y conflictos con otros países. También existieron intereses geoeconómicos de potencias como Estados Unidos, Reino Unido hacia el territorio de Yugoslavia y la necesidad de acabar con el socialismo que existía dentro de este. En el caso específico de Croacia, declarando su independencia de Yugoslavia en el año de 1991, teniendo enfrentamientos violentos por más de 5 años, entonces teniendo un historial de tensiones políticas sociales, ¿cómo es que Croacia llegó a la Copa Mundial de Fútbol 2018? Para comprender esto, entendamos un poco el contexto en el que se encuentra Croacia en relación con el fútbol. Croacia es un país con 4 millones de habitantes, de los cuales solo 800 son futbolistas profesionales. Su liga no figura ni en el top 10 de las más importantes en Europa y está compuesta por apenas 10 equipos. Croacia, después de obtener su independencia, empezó a formar parte de los torneos de la UEFA en 1992 y solo 4 años después dio el gran salto con su selección jugando en la Euro de 1996. Croacia, a diferencia de otros países, no cuenta con un plan de crecimiento deportista. En este caso, en el fútbol, donde sus talentos los explotan otras academias o países, como lo es el caso de Luka Modric, actualmente ganador del Balón de Oro. La selección de Croacia no cuenta con un plan académico deportivo, como el que propuso la selección de Bélgica, y tampoco tiene un plantel joven como el que está formando Francia, ni su juego se basa en una planificación como lo hace la selección de Inglaterra, en los balones parados. Quizás haya sido solo la pasión, el coraje, la determinación y las ganas de querer quedar marcados en la historia lo que impulsó a Croacia a lograr esta gran hazaña, lo cual es llegar a la final del Mundial de Fútbol y aún más con su historia, no solo en el fútbol, sino en el deporte en general. Los hechos históricos tienen una trascendencia fundamental en el mundo. Su complejidad radica en las consecuencias que traen al espacio y escenario internacional. En su mayoría dejan secuelas que afectan negativamente el rumbo de un país. Sin embargo, también existe la posibilidad que den la pauta de un crecimiento exponencial de un país, como creemos firmemente que fue el caso de Croacia.